El nombre de la ponencia son atributos físicos de la arquitectura útiles para la comunicación. Bueno, antes de empezar a hablar de los atributos físicos de la arquitectura para la comunicación, pues bueno, hay que hablar de qué es la arquitectura. La arquitectura tiene muchas definiciones, como ya hemos visto en la anterior ponencia, ya hablaba de Le Corbusier, que es un referente, pero hay muchísimas definiciones. Yo me gusta decir siempre que hay tantas definiciones como estudiosos y como arquitectos. Cada arquitecto seguro que tiene su definición de la arquitectura y dependiendo del momento también en el que esté y en el momento de su carrera, hará una definición distinta. De las muchas que hay, pues bueno, he traído 4 por un poco representativas y a lo largo del tiempo, empezando por la Real Academia de la Lengua. Siempre me gusta empezar con la definición de la Real Academia de la Lengua cuando hablo de un concepto, pues es el arte de proyectar y construir edificios. A mí me parece que se queda un poco corto porque bueno, hay muchas cosas más, pero bueno, es la que hay oficialmente en la Real Academia. La arquitectura es una herramienta práctica y un lenguaje expresivo capaz de transmitir mensajes muy concretos. Está elegida precisamente pues, acorde con la ponencia que tiene que ver con la comunicación. Hay muchas más, aquí una de Foster. Raskin también, esta también me gusta especialmente por lo que habla de las propiedades casi curativas de la arquitectura. La arquitectura la define como el arte que dispone y adorna los edificios levantados por el ser humano para el uso que sea, de modo que la visión de ellos contribuye a su salud mental, nada más y nada menos, poder y placer. Esta es una muy pequeña muestra de definiciones de las muchísimas que hay. Si nos vamos hacia atrás en el tiempo e intentamos buscar la definición o para qué sirve la arquitectura o qué queremos decir o para qué sirve la arquitectura, si vamos hacia atrás para ver su nacimiento, pues podemos diferenciar los estudiosos marcan como 2 ramas. Una sería nacimiento propiamente utilitario, que tiene que ver pues, con la necesidad de cubrirse, de protegerse, los ataques, la meteorología, ataques de animales, ataques de otras tribus. Y por otro lado está el del simbolismo, que va a entroncar más con la parte quizás de comunicación. El simbolismo pues es como puede ser este menhir, que al final la única función que tiene no es utilitaria, no nos está protegiendo, si no entendemos que si le adoramos porque está representando una deidad, por ejemplo, estamos buscando su protección, a lo mejor también sería utilitaria desde ese punto de vista, pero existen esas 2 ramas, una parte utilitaria y otra parte simbólica. El valor de la comunicación de la arquitectura, pues bueno, evidentemente desde sus orígenes, pues las culturas más antiguas, el ejemplo típico de arquitectura comunicativa, pues pueden ser las pirámides egipcias de Luxor. Al final no es solamente un lugar donde está enterrado un faraón, sino está diciendo el faraón algo más. Está diciendo que tiene el poder, primero, de erigir todo eso, se erige para él es el que elige que se erija y está diciendo lo poderoso que es en la tierra y también está transmitiendo lo poderoso que quiere ser en la otra vida. Muy semejante al menhir que veíamos antes, de miles de años atrás, pues son construcciones que se siguen o son prototipos que se siguen utilizando, pues por ejemplo existen bastantes rascacielos con esa forma semejante como puede ser las Torres Glorias en Barcelona de Jean Nouvel. Yo las conocí cuando se llamaban Torres Agbar, yo estuve en la construcción, en aquella época coincidió que yo trabajaba para Agbar Construcción y tuve el placer de visitarlas. No era una obra mía, pero sí tuve el placer de conocerla. Y bueno, se siguen repitiendo y al final no se erigió únicamente como un lugar, un edificio de oficina, sino como un símbolo para la empresa que en ese momento la estaba mandando a construir. Si entramos ya directamente al tema pues, de la ponencia, pues ¿cuáles son los recursos comunicativos de la arquitectura? Pues evidentemente el gran poder que tiene la arquitectura comunicativo, o uno de los poderes que tiene comunicativos, es la rotundidad que le da el que es algo físico. Y además es algo físico que no es pequeño. Estamos hablando de cosas muy grandes. Muchos ejemplos, como estos 3 que pongo aquí, el Coliseo en Roma,
el castillo de Burgalimar en Jaén, por ejemplo, los rascacielos, por elegir uno, el Flatiron en Nueva York. Al final, ¿qué tenemos? Pues algo que es muy presente, que es muy físico, ¿vale? Entroncado directamente con esa rotundidad de lo físico, el primer atributo físico del que podemos hablar es el tamaño. Evidentemente, cuanto más grande, aquí sí que el tamaño importa, la arquitectura, en otros ámbitos, cuanto más grande, más imponente es y nos está comunicando cosas. El Palacio del Parlamento Romano, que debe ser, si no es el más grande del mundo, uno de los más grandes del mundo. Y pongo como ejemplo, pues al final la importancia del tamaño, pues una iglesia de las varias que hay en Nueva York, en este caso la iglesia luterana evangélica de la Trinidad Santa, si lo vemos comparado, que es un edificio ya grande de por sí, es una iglesia alta, pero si lo comparamos con lo que tiene alrededor, el tamaño se hace más pequeño. Entonces es muy importante el tamaño que estamos utilizando o que se utiliza en la arquitectura como elemento de comunicación. Aparte del tamaño, los volúmenes como atributo físico. Volúmenes también, dentro de todos los volúmenes imaginables que se pueden erigir, pues la elección de unos volúmenes u otros están también comunicando algo. Se pueden ir a cosas muy orgánicas, se pueden ir a cosas como puede ser el Museo de Ángel Mateos, escultor que hacía esculturas con hormigón armado, cosas con paredes muy lisas, ángulos muy marcados, 90 grados, se pueden ir a formas parecidas a las que se han visto anterior en otras ponencias. Zaha Hadid era conocida, es conocida por sus formas sinuosas, formas orgánicas. El cubo naranja de Jacob Marfal, por ejemplo, en el que tenemos un cubo en el que les dan un bocado, están haciendo un hueco, están creando un volumen interior con un cono que está entrando dentro, al interior. La altura, como no, es otro atributo físico muy importante como recurso comunicativo, casi se podría decir que es el más utilizado. El erigir el edificio más alto siempre ha sido una de las búsquedas del ser humano. Tener el edificio más alto, el castillo más alto, la iglesia más alta, la catedral más alta. Y en la actualidad, en los últimos años, del siglo pasado, pues ya el erigir también el edificio de oficinas más alto. El edificio de oficinas más alto lo que está haciendo es simbolizar el poder, el estatus que tiene esa empresa para poder erigir ese edificio más alto que el resto de sus competidores. Siempre, al final, es un poco lo que ocurre en las aulas. Aprovechando que todos los que estamos aquí somos docentes, cuando el profesor está en la tarima, lo que está haciendo es elevarse sobre el resto. No quiero decir con esto que está marcando una superioridad, pero sí lo que están marcando es un criterio en el que nosotros tenemos que escuchar a la persona que está por encima de nosotros, ¿vale? Al final, cuando se construye un edificio, lo que se está haciendo es eso, yo estoy por encima de ti. Y como recurso comunicativo de la arquitectura, también el uso de los materiales. No es lo mismo los edificios que hemos visto ya, hechos en esos materiales y estuviesen hechos en otros distintos. La elección del material también es muy importante. La importancia del Crystal Palace cuando se erigió para la gran exposición de Londres, pues bueno, pues fue un hito en la construcción, el uso del vidrio, del metal, y no sería lo mismo ese edificio, no tendría esa relevancia que ha tenido si se hubiera erigido con otros materiales. Otro ejemplo, pues por ejemplo, que marco aquí como el Taj Mahal, un edificio en mármol blanco, pues al final lo que está simbolizando, lo que está comunicando es la pureza, al final al igual que las pirámides, es un lugar donde hay una persona enterrada. La persona que mandó erigir este edificio lo que quería era señalar la pureza. Y por último podríamos hablar de la ornamentación como atributo físico. La ornamentación que a lo largo de los años se ha utilizado como para marcar cuanto más ornamentado está un edificio, estoy añadiendo más valor a ese edificio, me estoy gastando, estoy ocupando más recursos en ese edificio, vamos a decir que no son necesarios completamente, y lo que estamos haciendo con la ornamentación es marcar un mensaje de tengo la capacidad económica de poder decorar algo.
cuanto más decorado está, es porque tengo capacidad para gastar recursos, dinero en esa ornamentación. La tendencia actual, aunque bueno, ya las tendencias son más complicadas de hablar de una única tendencia, es la actualidad en los últimos años es no recargar tanto, no hablar tanto de ornamentación, aunque siempre hay corrientes en las que se recuperan pues, formas anteriores, en las que sí que la ornamentación tenía cabida. Si hacemos un repaso rápido, pues al final de estos atributos físicos, tamaño, volumen, altura, estaríamos hablando de la geometría. La ornamentación la he sacado de la parte de geometría por ese hecho de que la ornamentación la consideramos como algo que es añadido, que puede estar o no puede estar. Entonces la geometría del edificio es la que es y se le añaden cosas ornamentales, aunque en muchos casos tienen funciones. Las gárgolas, por ejemplo, se me ocurren ahora en las catedrales, están ornamentadas y tienen una función de evacuar las aguas que se acumulan, las aguas pluviales. La ornamentación vamos a separarla de la geometría, tamaño, volumen y altura. Luego también no quería dejar de hablar de señalar las formas figurativas, que al igual que el tamaño, volumen y altura forman parte de la geometría, pero sería como un atributo que se le aplica a un tipo de arquitectura muy en concreto. Y precisamente la imagen es la que acompaña, el Museo de la Cultura del Té, en Meitán, en China, que al final lo que se hace es un edificio, una arquitectura en la que la comunicación es muy clara. Se está comunicando que una tetera y corresponde al Museo de la Cultura del Té. ¿Vale? Y separada es la parte de la geometría, ornamentación y formas figurativas muy especiales, casos muy singulares, estaría los materiales tanto en la naturaleza y no solo la naturaleza de ese material que decíamos, ese vidrio, o ese hierro, o ese hormigón, o el mármol del Taj Mahal, sino las texturas, las transparencias, el efecto espejo que puede tener, los colores, entroncando con las ponencias anteriores. Al final todo esto también es parte de la comunicación y es un recurso del que cuenta la arquitectura. Con esto doy por acabada mi ponencia